Listo. Hola, 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 hola. Acaba de llegar don Julián Domínguez también. Hola, Julián, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Lo invito. ¿Qué tal, Mario? Hola, Horacio. Mario Cafiero. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? Voy al encuentro de Telma Luciani y Horacio González. Telma, en calidad de CCC, gracias. Soy partido solidario. Horacio, muchas gracias. Y la niña Natalia Stopani. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de cómo va la vida. ¿Cómo va la vida? Si yo digo Argentina urgente, llamás al SAME, no, llamás no. Temas que tienen que ver con el hoy por hoy, pero el hoy por hoy es mañana o el de ayer, que se mezcla todo el tiempo. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de vecinos. Pensar un 12 de octubre cuando éramos chiquitos nos enseñaban que Colón y todas esas cosas. Todo eso quedó muy lejos, ¿no? ¿Qué dice don Julián? ¿Qué tal? Todo quedó muy lejos, cómo nos querían enseñar la historia, cómo estaba planteado los escenarios, ¿no? Le decía a Horacio cuando entrábamos acá que un docente de una isla me decía, este gobierno nos despatrió. Este gobierno. Nunca había escuchado la palabra despatriar. Mirá. Digo, ¿por qué? Dice, mirá, si patria es la tierra de nuestros padres, el sueño, el patrimonio de nuestro pasado, este gobierno nos comprometió a todo para el futuro, para nosotros y para nuestros hijos. Naturalmente. Y nos sacó las ilusiones que teníamos, la expectativa que mañana iba a ser mejor que hoy. Sí. Me llamó mucho la atención. Yo digo en esto de comprometernos para adelante, cuando me dicen, che, vas a tener una deuda a 100 años. Cuando me dicen, mira, como las empresas pierden en 3-4 años, la que tenés acá se la tenés que compensar. Es raro, Mario, es raro. Igual, es un espejo de la historia. Cuando Cavallo estaba en el Central me hizo lo mismo. Y te están metiendo la mano en el bolsillo y mal. Mal. Y bueno, la gente sabe que este es un gobierno de ricos para los ricos. Y esto del gas fue una demostración clarísima. ¿Y quién es rico hoy en la Argentina? Porque digo, la crisis los atraviesa al que tiene y al que no tiene. No, lógicamente, en el barco estamos todos, pero todos. Hay algunos que la pasan bien y otros que no la pasan tan bien. Esta es la realidad. Claro. El tema es que vienen tiempos más difíciles. Se vienen tiempos más difíciles. Sí, porque... Pues no es que solamente se achica presupuesto. Claro. No es solamente eso. Recién hablaba, Julián, de un país que imaginamos para adelante, un país más chiquito. Bueno, el país se achica porque hay una política dogmática, monetarista, que es el Fondo Monetario. Sí. Que dice, ustedes para controlar la inflación vamos a reducir la cantidad de pesos que hay en la economía. Te los absorbo, te los chupo. Te los chupo. Ahí va. Y entonces, ¿qué pasa? Los comercios venden menos, la industria trabaja menos, hay una reducción. Es chiquito. Fíjate, el Fondo Monetario dijo que el año que viene que este año cae un 2,6%. Sí. Y que el año que viene la Argentina cae otro 1,6%. Uy. Yo que digo, cuando pienso en América, el señor que quiere ser presidente, en Brasil, por ejemplo, esto que está diciendo Mario, el proyecto es más o menos parecido. Bolsonaro, ¿es así, Telma? Y sí, por lo menos el que se supone que va a ser el ministro de Economía es un Chicago Boy, o sea que se viene toda una línea Algo de eso sabemos. Sabemos, sí. 76 al 83 ya supimos. ¿Cómo le va, Puccelli? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. ¿Y entonces? No, a diferencia de lo que fue justamente este hombre que quiere ser presidente tiene una línea militar, fue militar. Pero a diferencia de los militares históricos de Brasil, que eran industrialistas, crearon de hecho empresas importantes como Telebrás o Embraer, habla de lo contrario. Yo digo, ¿qué cosa? Esta cultura nacional, día más, día menos, González, está el 17 de octubre. Esos militares que acompañaban a Perón en algún momento, Sabio, Mosconi, qué sé yo, también tenían un sentido nacional. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué sé yo? Que sí. Claro.
Bueno, lo que hoy llamamos sentido nacional no se puede decir que esté de moda en ninguno de los países latinoamericanos. Claro. En realidad lo que muy rápidamente, trazando una línea gruesa sobre el mundo, se llamó globalización, no es precisamente un proceso que tenga en cuenta la independencia de las naciones, las particularidades culturales, las singularidades históricas. Sí. Todo eso implica una mutación en los campos vitales en que se desarrolla. ¿Argentina está entregada? Mire, si fuera un joven militante como lo era hace muchas décadas... Decime que lo seguís siendo. No, decime que lo seguís siendo. Diría con todo entusiasmo, fuera el imperialismo yanqui. Hoy creo que hay que refinar un poco los conceptos porque, como dije, la globalización tiene articulaciones económicas, financieras, comunicacionales, simbólicas, tan complejas que solo la palabra imperialismo no alcanza y por último, reconstituir naciones implica tener una fuerte apuesta en relación a profundizar la democracia, socializar los bienes, inventar nuevas formas de vida y en el caso específico de la Argentina, recrear un gran frente social, político, nacional y democrático con todos los componentes que están en lucha hoy en la Argentina contra la liquidación del país. Liquidación del país. Sí, entonces cuando era joven decía, estamos entregados, hoy te dije algo, que soy más maduro, te dije contra la liquidación del país. Ya. Digo, pero para pensar tenemos que pensar también con los pibes. Usted sabe mucho sobre educación. Hoy, ¿qué se les enseña en todos los niveles a los jóvenes que miran para adelante? Mirá, el gobierno viene pregonando que nosotros tenemos que proponerles a nuestros estudiantes un futuro que es la plena incertidumbre. Digamos, incertidumbre, ¿por qué entra la palabra incertidumbre? Porque el gobierno lo que viene diciendo es que justamente como estamos formando a los estudiantes del futuro y no sabemos en qué trabajo se van a insertar esos estudiantes, lo que mejor podemos hacer es enseñarles a crear su propio trabajo. Esto es la lógica. Entonces un pibe en bicicleta con la caja atrás y ya tiene resuelto el futuro. Bueno, el exministro dijo que teníamos que hacer cervecerías, que era una salida laboral posible. A mí me parece mucha irresponsabilidad política ofrecerle incertidumbre a los jóvenes de hoy. Sí, incertidumbre. Sobre todo cuando la relación pago de intereses de deuda contra la educación cada vez aumenta más. Claro, y va cada vez a ser más chiquito. Yo digo, ¿cómo se imagina un país cuando no hay presupuesto en áreas tan sensibles como educación y salud? Por ejemplo, ¿cómo se imagina un país? Primero con sueño y no resignarse a la realidad. Me parece que los argentinos no nos vamos a resignar a esta realidad de sometimiento y de liquidación de nuestra propia historia. Sí. Eso puede entrar en un Excel, pero no entra en el corazón de la gente y del pueblo. Hay movilizaciones absolutamente inorgánicas. La gente no se resigna a que el gobierno la lastime, la dañe, sin hacer nada. Me parece que hay expresiones absolutamente inorgánicas que no encuentran institucionalizarse políticamente en lo que sería un frente patriótico por la unidad nacional, pero los argentinos nos vamos a resignar a ser una colonia. No. Nos están llevando ese camino. Yo digo... Perdóname, y yo creo que son palabras que algunos dicen no es conveniente hablar. La verdad, que somos peor que un virreinato, que el presidente de la nación diga en inglés, por Dios, que quiere ser reelecto y lo diga desde Estados Unidos previo a una reunión con el Fondo Monetario, es escandaloso. Y la señora Lagarde con la bandera argentina. Es la expresión máxima de la degradación del sentimiento de nación, de patria. Yo digo, ¿para qué sirve una reunión del G20, por ejemplo, aquí en la Argentina, Gabriel? Bueno, en esta coyuntura particular, donde el G20 se ha transformado básicamente en un 19+1, porque hay un país, justamente el más importante, que no participa del consenso de inspiración más liberal que estuvo en la concepción misma del grupo, uno podría sospechar que va a tener resultados limitados. Las reuniones preparatorias han ido mostrando... ¿Son los dueños de las riquezas del mundo, de las decisiones del mundo, el G20? Los dueños de las riquezas del mundo son más bien corporaciones privadas que los estados ya. Digo, una bebida cola es más fuerte que un presidente, por ejemplo. En algunos aspectos sí, por supuesto que el poder duro, el poder militar, sigue estando en manos de algunos de esos estados, particularmente los Estados Unidos, que tiene un presupuesto de defensa que casi equivale a la suma de los presupuestos de defensa de todos los demás países del mundo. Pero cuando vamos a hablar
de la economía, del bienestar, de cómo se reduce la incertidumbre de la que hablábamos recién en cuanto a proyectar la vida hacia adelante, hay que pensar en este poder que tienen las corporaciones privadas, que hoy son mucho más decisivas. Y los organismos internacionales, yo estaba leyendo todos los créditos que estamos pidiendo, no solamente la del Fondo, la del Banco Mundial para esto, para lo otro. ¿Para qué sirve? Más allá de empatar presupuestos y PBI, qué sé yo. Yo creo que si Keynes, que fue el ideólogo de esos organismos, viviera, creo que los eliminaría inmediatamente, porque son organismos que solo sirven para ahondar las diferencias entre los países, para servir a la globalización financiera de un grupo pequeño de bancos, y poco tienen que ver con esos organismos que surgieron después de la Guerra Mundial para estabilizar las economías, para que no hubiera guerras comerciales. Aquí hay que entender lo siguiente, la Argentina tiene un esquema donde el sector público toma dólares, Fondo Monetario, Banco Mundial, préstamos, y el sector privado lo fuga. Así es. Entonces, antes de irse Caputo, ¿qué hizo? ¿Tiró 15.000 mangos? No, pero no solo Caputo. Caputo y una lista de argentinos que tienen 400.000 millones de dólares fugados afuera del país. ¿De dónde surgieron esos dólares? Y de la deuda que toma el Estado. O sea, el Estado lo que hace es financiar la fuga del sector privado y en esa línea están los préstamos del fondo. ¿Esto pasó en todas las décadas con este gobierno, el anterior, el anterior y el anterior y el anterior? Esto empezó con Martínez Dios. Con Martínez Dios. Y no terminó. Y no terminó. Digo, ¿qué proyecto tiene Brasil o Brasil está en una encrucijada, Telma? Bueno, está en una situación donde tiene que elegir entre realmente, como dijo el expresidente Lula, entre civilización y barbarie. Y sin duda es una encrucijada importantísima porque te digo que se desatan unos demonios bastante peligrosos. Por ejemplo. Por ejemplo, la persecución a las minorías. Por ejemplo, hay un mapa, acabo de hacer en una universidad, un mapa de las violencias que hubo desde que se votó el 7 de octubre a Bolsonaro, ahora una mujer a la que le hicieron una esvástica en la espalda con un maestro de capoeira. Es muy homofóbico, vi un reportaje brutal. Ha salido, no sé si lo viste, a Caetano Veloso hablando porque mataron a un maestro de capoeira por decir que votó al PT. Pero también proyectan a nivel regional. Hoy la tapa de un diario a nivel nacional lo pone a este candidato diciéndole al presidente argentino: ustedes tienen que poner presa a la Dilma Kirchner. Yo dije, estamos en una sintonía, ¿qué me quieren contar? ¿Cómo es esto de los sospechosos de la democracia? ¿Qué pensás, Horacio? Bueno, el argentino organizó un sistema jurídico en cuyo momento más esplendoroso la persecución jurídica a Cristina Kirchner y también a otras personas, pero centralmente a Cristina Kirchner. Del mismo modo lo que hizo el sistema jurídico de Brasil con las nuevas categorías del arrepentido, la delación premiada, que corroen por dentro de una forma dramática y definitiva todo el sistema judicial, llegó al modelo de esta elección. Uno de los principales candidatos presos y Bolsonaro a punto de ser presidente de Brasil, ojalá que no lo sea, pero evidentemente Brasil... Las cartas están jugadas así. Están jugadas en el sentido de lo que decía Telma, la mera instancia en la que Bolsonaro habla, promoviendo toda clase de persecuciones ya no judiciales, sino formas de violencia racista, homofóbica, etcétera, evidentemente ha creado una situación nueva en Brasil, pero Brasil siempre fue un país donde todos los estudios que se hicieron marcaban una especie de racismo interno, soterrado. Y una vida civil regulada por leyes antirracistas, que eso en Brasil desde hace muchas décadas existen. Hoy es como si ese aparato jurídico superficial se hubiera quebrado y surgieron las peores pulsiones que destruyen también una nación multirracial, multipolítica, multirreligiosa, y en este último terreno no es innecesario marcar el papel tremendo que están cumpliendo ciertas iglesias evangélicas, ¿no? Tengo un último momento, dale, ya. 21 y 21, Crónica te dice un último momento. ¿De qué se trata esto?
Persecución de película en Capital. A ver de qué se trata. Delincuentes con ametralladora a los tiros con la policía. Esto también es crónica, vamos. Se dispararon más de 30 veces frente a la Facultad de Medicina. Hay detenidos. Imágenes. Atención, si sos sensible, aleja a los pibes. Esto ocurrió hace instantes. Hace instantes. Han robado un vehículo de alta gama. Los delincuentes se fugan, la policía los persiguen y entre un vehículo y el otro se ametrallan. El vehículo robado era un vehículo de alta gama blindado. Saquen a los pibes, esto es no apto para menores. El que está en el pavimento es uno de los delincuentes abatidos. Todo esto pasó frente al Hospital de Clínicas. Estamos hablando, vos lo estás viendo en todo el país, en la avenida Córdoba. Córdoba y Uriburu. A metros de la Facultad de Medicina. En derredor está el Hospital de Clínicas. Y así quedó el automóvil luego de este intenso intercambio de disparos. En ese momento es un horario clave de entrada y salida de estudiantes y de, por supuesto, del mundo universitario y del mundo de clínicas y consultorios que hay en derredor. También está la Facultad de Odontología. El tránsito un día viernes a las 21:23 está interrumpido con todo el tránsito que va hacia el oeste o hacia el sur. Y esto está ocurriendo con imágenes exclusivas aquí en la pantalla de Crónica. 21:23, pibes no, imágenes que pueden herir susceptibilidades, pero esto está documentado hace instantes sobre inmediaciones de la Facultad de Medicina. Uno de los delincuentes que robó el automóvil fue alcanzado por balas policiales y ahí está tendido en el suelo. Ampliamos luego. Difícil, difícil. Digo, cuando estas cosas se dicen lo más parecido a América, algo pasó. Algo pasó también en la sociedad. Algo pasó. ¿Qué pasó en una sociedad donde se ha desmembrado, deshilachado lo más elemental, el núcleo de la sociedad argentina? El trabajo, familia y otras cosas más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa que el propio Estado, que debe cuidar a los sectores más vulnerables, lo agrede. Le suelta la mano. Esto, digamos, que no le importa la vida del otro. La vida del otro. Lo máximo disparate es el secretario de Energía diciendo los reclamos del gas es de sectores kirchneristas que están protestando, cuando el conjunto de la sociedad argentina... Eso de caracterizar... es decir, hoy veía a la gobernadora que salía en contramano disparada de 30 personas que fueron a reclamar a una escuela Chascomús. Si la persona que le propone a la sociedad conducir la provincia de Buenos Aires, cuando tiene un reclamo de 30 personas, se escapa, ¿qué puede pensar la gente que no la ve nadie y que está sufriendo en su casa? Que no le alcanza con el trabajo para vivir el día. Y nadie la escucha. Y nadie la escucha. Entonces, ¿cómo la gente no va a tener desaliento? ¿Cómo la gente no va a tener desencanto? Sí. Yo creo que hay un sector muy grande de la sociedad argentina que no se resigna a que la Argentina sea, como dice Horacio, una patria en liquidación y un pueblo resignado. Sí, sí. Me parece que esta es la gran tarea que tenemos, todo lo que queremos un país diferente.
Usted está al frente en universidades, en centros de estudio. ¿Qué piensan los maestros, los docentes? Porque más allá de la noticia que contamos todo el tiempo, que si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, que no es un tema menor, lo que tienen que percibir por su profesión. ¿Qué se habla? ¿Qué se discute? ¿Cómo se abre la cabeza? ¿Cómo se mira el futuro? Hay mucha desazón y la muestra es Moreno. Creo que Moreno está, digamos, más de 250 escuelas todavía sin gas y cerradas en lo de Sandra y Rubén, conflicto. tanto vicedirectora como auxiliar volando por los aires, la maestra con todo lastimado. Sí, y digo, el director general de escuelas sigue en su cargo como si nada pasara. Como si nada pasara. Los comentarios oficiales son bastante vergonzosos, circulan por el barrio, pero no van a la vereda. ¿Circulan por el barrio? Sí, los funcionarios van, pero van a una escuela, van a otra. No, su campaña, después de lo que pasó, es bastante vergonzosa y es, creo, la muestra de lo que lo público representa para estos sectores. Lo público. No es cualquier público, digo, están atacando a uno de los sectores del conurbano que más necesidades tiene y creo que están diciendo quién está en condiciones de ser educado y quién no. Quizás los pibes de Moreno para este gobierno brutal, no. Eso es más brutal. Y sí, porque están redefiniendo el sentido del derecho a la educación y eso supone también redefinir quién puede enseñar. Me parece que acá hay un modelo de país que tiene claramente un proyecto educativo sin los pibes de Moreno, no hay duda. ¿En América Latina pasa todo lo mismo, Gabriel? Hay grados, ¿no? La verdad... ¿Por qué me ponen como ejemplo Chile? Si Chile están peleando los muchachos y las muchachas para que la universidad no sea privada y sea pública, y los salarios... ¿Por qué me ponen como ejemplo eso? Bueno, es un ejemplo porque el movimiento estudiantil que puso en cuestión la cuestión del lucro en la educación obtuvo reformas bajo el gobierno anterior, obviamente en riesgo después de la derrota de la concertación, de la nueva mayoría que estuvo gobernando allí, pero digamos, creo que hay un ejemplo allí de protagonismo social que cuestionó un principio heredado del pinochetismo y yo creo que los escenarios en cada país varían realmente mucho, ¿no? Uno tiene que pensar, por ejemplo, la última vez que se midió de manera comparable la pobreza de menos de $2 en Argentina y en Brasil tenía 7 veces más pobreza que la Argentina, de pobreza de menos de $2, de personas sobreviviendo con menos de $2 al día. Y por lo tanto, el conjunto de problemas que enfrentan los dos países, aún si están en la misma región, aún si tienen algunos problemas en común, tienen escalas realmente distintas. Y eso es importante recordarlo a la hora de ver fenómenos como el de Bolsonaro, ¿no? Muchas veces nos sorprendemos y prácticamente terminamos alegando demencia frente a fenómenos que se estuvieron fermentando durante mucho tiempo. Ese es el tema. Y pensamos de manera demasiado mecánica que tal vez eso que sucede ahí puede suceder inmediatamente en otro lado. Y aun cuando es bueno estar prevenido, hay que entender que las condiciones estructurales para que suceda en un país y en otro varían muchísimo cuando uno cruza una frontera. Dime una cosa, Mario, vos hablabas de los Chicago, de Martínez de Oz y toda la runfla. Necesitaron el golpe, ya sabemos, 30.000 compañeros en el camino, la destrucción. En el 90, bueno, hoy condenaron tanto a Carlos Saúl como a Domingo Felipe Cavallo, que tendrían que ir a buscarlo, digo, con una condena. Porque, bueno, Menem tal vez con sus fueros la peleará, pero Cavallo no. Digo, en los 90 ya se remató y se vivió el saqueo. ¿Por qué se repiten las historias? Bueno, tomando un poco el guante de lo que la pregunta que le hacías a Julián, ¿no? ¿Qué nos pasó, no? Sí. ¿Qué nos pasa a los argentinos que caemos en crisis cada 10, 12 años? Sí. Es una crisis recurrente. Sí. Lo económico es una consecuencia de otras cosas. ¿Por ejemplo? Y hay que ver la cuestión ética. Hay problemas profundos éticos en la Argentina. Si los empresarios que van a Comodoro Pi se arrepienten, al menos sus gerentes, porque va el uno y dice, fue mi gerente, te lo dejo tranquilo y me voy a casa. Entonces, en esto de la estructura social, total, dámela, no la veo. Dámela, no la veo. Hay problemas que vienen desde nuestra historia, ¿no es cierto? Un Estado que siempre fue un Estado al servicio de interés extranjero, no en defensa del ciudadano. El tema de la evasión impositiva. Claro.
Es decir, hay problemas incluso de identidad como pueblo, como nación y digamos, una cultura extranjerizante, europeizante. Pero siempre fue Buenos Aires y el resto, esto de civilización y barbarie. Bueno, civilización y barbarie marca, digamos, un proyecto político de querer hacer de Argentina una parte de Europa, y Argentina no es eso. Hoy 12 de octubre, ¿no es cierto? Sí. No es el Día de la Raza, es el día, precisamente. Es el día de la mixtura que tenemos de razas en la Argentina. Yo digo, el peronismo tuvo algo que ver, ¿no? En esto de poder abrir el juego nacional, popular, de puertas para adentro. ¿Querés que diga un segundo algo sobre el peronismo? Sí, tuvo algo que ver. ¿El peronismo hoy tiene algo para decir? Al revés, te la cambio. Todas las fuerzas políticas en condiciones de asombrarse, de preocuparse y de ver la dimensión trágica que tienen estos nuevos fenómenos mundiales y latinoamericanos, tienen que tener una respuesta, y todos tienen que tener que ver. El peronismo tiene una responsabilidad específica por su historia, por el modo en que fue fundado, por la línea interna que conduce sus vastas polémicas entre los diversos sectores que históricamente lo conformaron, y en este momento te diría que tiene que ver de una manera específica, preguntándose a sí mismos si pueden portar con esa denominación sectores que tienen ideas tan contrapuestas sobre la deuda externa, el gobierno de Macri, la presencia del Fondo Monetario. Ese es un dilema de identidad, digamos, crucial, y esa cuestión que abarca las formas de vida política que miles y miles de argentinos asumieron durante décadas, está hoy en juego. Y en el medio de este abismo que se abre frente a las identidades políticas de Argentina está la figura de Cristina Kirchner, que a mí me parece que en medio de la persecución a la que es sometida y el modo en que escuetamente, a través de sus discursos senatoriales, marca específicamente los problemas más angustiantes económicos del momento, está en condiciones de hacer un gran llamado para redefinir a esta gran fuerza política histórica, que hereda a su vez otras fuerzas políticas anteriores, como el irigoyenismo y demás, aclarando, como hizo Gabriela hace un momento, que no podemos asimilar tan fácilmente fenómenos que tienen componentes internos diferenciales. Yo digo, la política lleva cierta comodidad de la lengua, por la urgencia que tiene la política. Comodidad de la lengua. Por eso asimilamos ciertos fenómenos que el estudioso quiere diferenciar con más especificidad. Sí, señor. Pero en este momento hay tantas urgencias que tenemos que utilizar las palabras también con el trazo rápido que nos exige el momento, y el trazo introspectivo y crítico que nos exige también el estudio profundo del estado del mundo, ¿no? Y en México, ¿por qué López Obrador juega con un partido muy nacional, con una tendencia importante de centro-izquierda, y le va bien más cerca de los gringos? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, todavía no asumió. Bueno, va a asumir el 1 de diciembre recién. Pero... O sea que todavía vamos a ver cuánto puede gobernar, qué espacio tiene, hablando de los gringos, qué posibilidad hay, porque además eso hay que tenerlo en cuenta. En este momento, estamos en un momento globalmente de transición. Claro. O sea, el crecimiento de China, la reaparición de Rusia, de alguna manera el ocaso, entre comillas, o la declinación de Estados Unidos, hace que todo lo que nos está pasando a nosotros, a Brasil, esté en juego. Entonces, México es un componente fundamental, importantísimo en este juego. En América del Sur estamos viviendo una ola diferente, ¿no? O sea, con Iván Duque. Quería decir una sola cosita, Horacio, antes, cuando habló Horacio también. Que hoy se cumplen 1000 días de la detención de Milagro Sala. Sí. Cuando hablábamos de persecución política, quería recordar porque fue prácticamente la primera presa política de este gobierno, ¿no? Milagro Sala, 1000 días detenida. Yo digo, en el peronismo que se imagina, ¿cómo lo imagina usted, Julián? A ver, el problema es cuando uno dice peronismo y qué sé yo qué dice. O sea, me parece que hay cosas que redefinen el origen de cada uno y el destino final que imagina.
A ver, hay algunas cosas que son básicas. ¿Qué posición se tiene frente al sistema financiero internacional? Claro. Frente al Fondo Monetario Internacional. Eso me parece que nos define. ¿Qué definimos respecto de la ciencia y la tecnología? ¿Cómo nos definimos respecto de la educación? Me parece que esas son las primeras grandes definiciones que tenemos que encontrar, en la cual yo siento que el peronismo es un continente insuficiente. Me parece que el pueblo tiene una riqueza que hay que reconfigurarla. ¿Con quién usted no caminaría en los mismos ideales? Mire, dos cosas respecto de Cristina Kirchner. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados. Sí, claro. Los 4 años no tuve que levantar la mano en contra de una sola ley del pueblo argentino. Ah, mira. Bueno. Yo siento que por ahí va la patria, donde va el beneficio para la mayoría de los argentinos. Y yo siento orgullo, y no voy a permitir que me arranquen el orgullo de que nosotros sentíamos que vivíamos una etapa emancipadora de la Argentina. Porque este gobierno le mintió tanto al pueblo argentino que le trajo a la Argentina adentro una crisis que la Argentina no tenía. Argentina estaba desendeudada y tenía resuelto el problema con el sistema financiero global. El problema del mundo era la dependencia del sistema financiero global. Hoy el imperialismo es el imperio financiero, el control tecnológico de la subjetividad de cada pueblo. La Argentina no tenía ese problema. Control subjetivo. Esto lo saqué, se lo comentaba Horacio. Perdóname, lo saqué, se lo comentaba Horacio de un libro que estoy leyendo, que me lo regalaba hace poquito, 21 lecciones del siglo XXI. Y decía, este proceso se caracteriza por el control de la subjetividad de los pueblos. ¿Y entonces a los pibes qué le enseñan? Claro, imagínate si no será importante pensar en la construcción de subjetividad y en educación, si no es a través de esto, en donde, digo, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, cuando la cuestión de los derechos humanos es un tratamiento transversal desde la Ley Nacional de Educación, amedrentaron al colectivo docente de una manera inusitada para que ese contenido no sea tratado porque no era contenido curricular. Y esto es una flagrante mentira, lo sabemos desde el 2006 que se sancionó la Ley de Educación Nacional, que estos contenidos sí son posibles y además es terrible que tengamos que esgrimir la defensa del contenido curricular pertinente para hablar de un tema tan ¿Cuántos años nos costó esconder el 76 al 83? En los libros. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, la herencia económica de la dictadura nunca la analizamos, nunca se investigó la deuda. Acá me parece que están tirados los temas, ¿no? Y un poco lo planteaba Horacio. ¿Cómo cortamos la liquidación que están haciendo la Argentina? ¿Cómo rompemos o cerramos esa sangría que tenemos donde se va nuestra riqueza económica, nuestro trabajo? Nosotros tenemos que pensar el peronismo. El mundo hoy va hacia un proteccionismo. Va hacia un nacionalismo. Hasta el Trump, ¿eh? Sí, por supuesto, porque los pueblos están buscando otra cosa, porque esta globalización... 8 personas en el mundo tienen la riqueza de la mitad de la población más pobre. Te lo digo de vuelta. 8 personas en el mundo, y todos hombres, tienen la mitad de la riqueza, tienen la misma riqueza que la mitad de la población más pobre. Es imposible imaginarse. Este capitalismo globalizado está generando esta reacción. El peronismo tiene que volver a lo que fue su constitución del 49. ¿Qué decía? Organizar la riqueza del país. Organizar la riqueza. Pero digo, con esta pregunta voy, porque tengo que ir a un corte. Si yo organizo, pero los actores son siempre los mismos, los dueños de la tierra, son siempre los mismos. Voy a un corte, ya vengo. Hay unos minutitos nada más. Propongo algo. ¿Querés espiar el mundo de los famosos y conocer todos sus secretos? Mamá. No sé, yo creo que si entrenás un poco te va bien. Va a llegar a ser campeón del mundo. ¿Y mira, no es Maravilla? Sí. Sí, el estúpido ese. A mí no me gusta, ¿eh? A mí menos. Decí lo que quiera. A mí menos. Este es el profesor más malo que vive. ¿Sí? Vení, acompáñame. Vamos de visita.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta los colores. Perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido Esencial. Limpieza total. 1, 2, 3, it's time to get started. En Personal estamos de fiesta, porque con prepago tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Saludos para Crónica Televisión. Santo día, el verdadero Santo día. Ahí está. Cuídenmela mucho. Acidez frecuente, eliminala con Omeprazol Quilab. Rápido y efectivo contra la acidez. Omeprazol Quilab. Y chao acidez. Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el lunes, harina canepa por 1 kilo a 22,90. Pañales Haiz Clásica a 249 pesos. Y además, 30% de descuento en Quilmes Clásica, Imperial, Patagonia y muchas marcas más. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Chango Más. Pagas menos, llevas más. ¿Quién de nosotros se puede hacer el distraído? ¿Quién tiene derecho a decir que está cansado? ¿Quién tiene derecho a bajar los brazos? Acá nadie baja los brazos y la quinta sección electoral que se pone de pie de la mano de hombres como Francisco y como cada uno de estos presidentes del PJ le dice a quien quiera escuchar en la provincia, en la nación y en el mundo que el peronismo va por lo que le corresponde. En diciembre del año que viene, un hombre o una mujer que provenga del pueblo va a volver a sentarse para que este país sea feliz con justicia para todos. Perón decía simplemente, la única verdad es la realidad. Y cuando uno escucha a los funcionarios hablar las estupideces que hablan, las mentiras que tratan de transmitir a la sociedad, que no tienen nada que ver con la realidad que vive muchísima gente, gente humilde, gente que no tiene trabajo, niños que van a los comedores, a las escuelas, nuestros queridos viejos, jubilados. Cuando uno ve esa realidad y escucha a estos mentirosos, evidentemente se enerva. Y esto es lo que nos hace asumir el compromiso de hacer el esfuerzo necesario para unir a todo el peronismo. Gracias, compañero Giorgia, por esa distinción que me hace sentir enormemente orgulloso. Cumpliendo. Vamos a seguir haciendo y luchando porque menos tiene y no nos van a doblegar y mucho menos resignar o entregar un derecho del trabajador. Nos pueden meter en cana. Nos pueden meter en cana si quieren. Yo lo digo con toda sinceridad, me puede costar la vida, pero no vamos a dar un paso atrás que sea entregar la defensa de los trabajadores. Tengan la plena seguridad, compañeros, que esto lo mantenemos a pie firme y con toda nuestra fuerza. Por ser argentino y por ser peronista y en homenaje a Perón y a Eva Perón. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Porque acá venimos a contagiarnos, acá venimos a comprometernos, que si somos inteligentes, que si pensamos, que si usamos la razón y usamos el corazón, el 10 de diciembre del año que viene, un hombre o una mujer tiene que ser intendente de Necochea y tiene que ser nuestro. Un hombre o una mujer tiene que ser gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y un hombre o una mujer tiene que regir los destinos de la patria y poner los intereses del pueblo argentino delante de cualquier otro interés.
cosas se negocian para adelante? Estaba escuchando los actos. ¿Qué cosas hay que negociar para poder llegar al 2019? ¿Qué cosas hay que negociar y qué cosas no se negocian? En la Argentina, Perón lanzó el modelo argentino para el proyecto nacional. Nadie lo entendió porque nadie lo leyó. En realidad era un plan estratégico con la participación de todos los sectores, asignando prioridades, organizando la economía, como decía Mario. Esto es lo que está pendiente en la Argentina. ¿Y qué cosas no negociás? No le puede negociar la educación, el hambre de la gente, no lo puede que negociar. siga perdiendo derechos. Eso no se puede negociar, me No parece. se negocian derechos. No se negocian derechos. Me parece que a este gobierno lo que le falta es patriota, que cuiden y defiendan a la gente. Han hecho negocio extraordinario sus amigos. No han tenido reparo en mentirle al pueblo argentino en aquel debate con Scioli, donde dijeron que no iban a hacer. ¿En qué te han convertido, Daniel? Son unos perfectos mentirosos. Le han mentido, han estafado la confianza pública del pueblo argentino. Pero no es que las medidas que tomaron la han tomado porque son incapaces o no tuvieron un diagnóstico de lo que pasaba. Vinieron a hacer los negocios del sistema financiero. Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, este gobierno no tiene plan, este es el plan. Este es el plan. Licuar salarios, endeudar. ¿Qué crees vos? Mirá, el plan del gobierno en realidad no es un plan, es un esquemita que es muy sencillo. Es levantar el cepo, ¿no es cierto?, lo que hicieron a partir de que de hacer un compromiso con los bancos internacionales y endeudar 100 años, es decir, una deuda de 150.000 millones. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es esta sociedad con los bancos. El negocio es cómo garantizar esa deuda, ¿sabés cómo? No. Con vaca muerta. Ah. Y por eso la dolarización de las tarifas, y por eso esta locura de Iguacel, es para cumplir ese pacto con banqueros y petroleros para entregar la riqueza de vaca muerta para pagar la deuda. Ese es el esquema de Macri. No le pidas más. Y en eso lo están cumpliendo. ¿A costa de qué? Del sacrificio de todo el pueblo argentino. Sí, claro. Yo digo, cuando escucho a este candidato de Brasil, Bolsonaro, que quiere privatizar lo que otros gobiernos no privatizaron, no solamente el PT. El tipo quiere liquidar petróleo, le quiere liquidar Amazonas. ¿Cómo se entiende? Ahora quiere liquidar todo eso, ¿no? Porque lo que hay que recordar es que Bolsonaro no es un recién llegado a la política. No. Hace 28 años que está en política. Sí. 7º mandato de diputado. Sostuvo hasta el año 2016 en general posiciones nacional desarrollistas. Sus mismas ideas racistas, misóginas. Sí, siempre, pero combinadas hasta el 2016 con nacionalismo económico bastante clásico brasileño. Mira. El giro hacia este pinochetismo recargado. ¿Y qué le pasó ahora? Es que evidentemente hay un sector de la burguesía brasileña que identificó en la crisis del esquema de gobernabilidad del Partido de los Trabajadores y sus aliados de centro y de centro-derecha la oportunidad para una radicalización en el plano económico y venir con este pinochetismo recargado, que es lo que plantea Paulo Guedes, el gurú económico de Bolsonaro. ¿Y qué le queda al PT, Telma? ¿Qué le queda? ¿La mitad del país, el norte? ¿Qué le queda? Sí, al eso PT? es bien interesante, ver el mapa de la votación, bien rojo la parte del norte y nordeste sobre todo, Sí. y verde el sur, ¿no? Eso le queda al PT. Y sí, pero tendrá que trabajar muchísimo. Pero este Haddad porque tiene fuerza política. Perdió diputados, porque también hubo elecciones de gobernadores Sí. y elecciones de diputados Sí, y senadores. pero los perdió. Perdió gobernaciones y perdió diputados en el Congreso. O sea que hay una pérdida que no es de ayer, sino que viene ya Esto de los significa, últimos meses. a propósito de lo que te escucho, esto significa que, aunque Lula hubiera jugado, si Lula hubiera jugado, al revés, si Lula hubiera jugado... Eso es difícil. Es difícil. Esa es difícil de decir. ¿Se sí. terminaron los personalismos, te parece, Horacio? Bueno, digamos, cuando hablamos de política hablamos de grandes procesos colectivos, grandes estructuras. Procesos colectivos. Sí. Hablamos siempre de eso y siempre tenemos en cuenta ¿Liderazgos? el drama de la unicidad de una persona. Por Unicidad. Lo tanto, el liderazgo, la subjetividad de alguien, la forma en que se expresa en su oratoria. Y te diría que cuanto más los procesos históricos
desafían a la comprensión porque proponen nuevas formas de poder y de subjetividad, como decía Julián. Cuanto más ocurre eso, tanto más los grandes medios de comunicación analizan a las figuras políticas por los sombreros que usan, los chistes que hacen, etc. O sea, paralela a la banalización de la figura del líder político fue el hecho de que los grandes procesos cada vez son más difíciles de estudiar porque emplean cada vez más técnicas de control, por llamarlas de alguna manera, porque son técnicas que llevan a la producción de personas, no son ya control sobre las personas, producen personas, por lo tanto y se banaliza, estilos, producen formas de consumo, y el control, como tantas veces se ha dicho, es el modo en que se usan los grandes medios de comunicación desde la posibilidad domiciliaria de intervenir en las redes, da una cuota de mínima libertad y una misteriosa cuota de expansión del control sobre las vidas personales. Yo digo, por eso es paradójico que yo pienso que se necesitan grandes líderes que comprendan, primero, la naturaleza del proceso colectivo y segundo, la razón por la cual son los líderes, por lo tanto, de qué modo tienen que constituirse frente a ese proceso colectivo. Y quiero decir nuevamente, parezco un vulgar propagandista, pero yo, ya que escuché en la reunión del peronismo que sea hombre o mujer el próximo candidato, yo creo que tiene que ser Cristina, porque la veo con la sensibilidad suficiente para comprender el modo en que proceden los poderes mundiales, el poder en la Argentina y el modo en que se procede en la política en medio del infortunio, porque está pasando un momento de infortunio que es sumamente educativo el infortunio. Bueno, a propósito, más que el éxito, te diría. Digo, a propósito, los segmentos más nuevos, más jóvenes, estimándolos, reconociéndolos, en esto de los aparatitos de las influencias, hoy un pibe, reconociendo incluso su influencia, un pibe puede jugar con un discurso y tener 1 millón de seguidores contándonos cómo es el día. No lo estimo ni lo subestimo. Entonces es muy difícil jugar en ese influencer. Cuando yo te quiero decir, atenti, compañerito, vamos a contar también que si los muchachos reparten, es muy difícil, es muy difícil. Mira, el discurso educativo del gobierno también se monta sobre la idea de que las tecnologías lo resuelven todo y que la intromisión de la tecnología en el aula a través de los celulares, por ejemplo, podrían casi reemplazar al docente. Sí. Quienes habitamos las aulas sabemos que eso es imposible. Digamos, el vínculo pedagógico es un vínculo eminentemente humano, es eminentemente político, y eso supone que haya una persona que no sea solo un simple guía, porque el discurso del ministro de Educación Nacional, de la ministra de Educación en la ciudad, es que el docente es simple un líder educativo que acompaña la trayectoria educativa. Ahora, si ese pibe mañana se cae, o si esa chica no llega con la panza llena, ¿qué hacemos con eso? Eso la máquina no va a interpretar el hambre de ese pibe. Por supuesto, la relación pedagógica es una relación política, eso necesita de personas que interactúen, tomen decisiones y piensen en el para qué. En eso un celular no piensa el para qué, para eso están los políticos y quienes gobiernan, para pensar en función de qué proyecto político va esa educación. ¿Los dueños de la Argentina siempre fueron los mismos, Julián? El dueño de la tierra, el dueño de la minera, el dueño de las decisiones del otro, ¿siempre fueron los mismos? Yo creo que hoy es peor, porque el sistema yo creo que el sistema financiero, por ejemplo, en la ruralidad el sistema financiero está siendo parte de los campos, lo está comprando el sistema financiero en la Argentina. Y así decirte, una cosa peor a lo de Mario Cafiero, cuando Mario decía vaca muerta y todos los recursos naturales, es escandaloso, pusieron de garantía los recursos naturales, las lagunas públicas, los lagos privados, es escandaloso lo que ha hecho. Escandaloso. Por eso creo que el dilema de la Argentina es la timba financiera o el trabajo. ¿La timba financiera o el trabajo? Digo, esa América que usted también sabe, conoce, reconoce, ¿también los intereses y los bancos juegan o la gente y el trabajo es esencial? En general, América Latina y en particular América del Sur depende muchísimo de la inversión extranjera, está muy a la merced de los flujos de capital financiero y también está integrado en otros procesos más contemporáneos de desarrollo capitalista. Cuando China organiza hace unos meses la conferencia de la Ruta de la Seda,
plantea que la nueva ruta de la seda llegue a través del Pacífico a América del Sur. Y la configuración extractivista de los modelos productivos en nuestra región tiene en gran medida que ver con la gran necesidad de mineral de hierro, de cobre, que tiene China. Entonces, parece que hay que pensar también ese nuevo lugar, porque los actores han cambiado, el capital financiero hoy es cada vez más autosuficiente y tiene menos bandera, pero también hay motores económicos que con la centralidad que adquiere China en el Pacífico y que nos empieza a afectar. Si nosotros vemos, hablábamos de recursos naturales, la explotación del litio en el norte de la Argentina tiene fundamentalmente detrás a capitales chinos. Y esa es una configuración que hay que empezar a verla. Tengo 3-4 minutos, lo que quieran, lo que quieras, una idea. No, yo quiero una idea. Un poco polemizar con Horacio. Dale. Yo creo que el peronismo tiene que hacer una renovación. Eso es otro programa, está bueno. Creo que tiene que haber unidad, un proceso de unidad. ¿Don Antonio decía eso? Don Antonio decía muchas otras cosas, pero no sé qué diría ahora porque sería... Pero de renovación hablaba. No, pero pensemos hoy, o sea, el peronismo tiene que unirse la oposición. Sí. Hay que convocar no solo al peronismo, sino a radicales descontentos, socialistas, etcétera, y hacer una renovación de la propuesta para que la ciudadanía encuentre una herramienta para derrotar a Macri. La idea de Mario. ¿La idea de Telma? Yo quisiera que recordáramos como hace apenas 4 o 5 años atrás estábamos integrados, éramos una región que tenía voz en el mundo y hoy están destruyendo UNASUR, que está prácticamente destruida, Mercosur, etcétera, etcétera. ¿Tu idea, Horacio? Pensar siempre es un riesgo. Yo te digo, Mario, tomé ese riesgo. Me alegro que haya una atención acá porque va a resurgir constantemente esa atención. Mira, mi pensamiento es que efectivamente las cosas nuevas, Gabriel dice, hay cosas nuevas. Me parece que efectivamente ni pensaría que la tradición crítica de la cual pertenecemos debe desaparecer, ni pensaría que debemos ser ociosos ante el elenco que constituye el capitalismo financiero mundial hoy, cuyos misterios a veces se nos escapan porque son formas de dominios nuevas. En ese sentido planteo una pequeña paradoja, que sea quien se haga a cargo democráticamente los destinos del país, Vaca Muerta es una, es equívoco el nombre, ¿no? Es un lugar donde puede haber muchos ingresos económicos para la Argentina. Sin duda. Supongamos que se la administre bien, que haya una empresa nacional. Al mismo tiempo hay una cuestión del medio ambiente y una cuestión del modo en que se explota el litio, el modo en que se explota el petróleo y demás, que no podemos pasar, en este estadio de la historia de la humanidad, no se puede pasar por alto también cómo se afecta a la naturaleza. Esa es una gran paradoja, ¿no? Una idea. Si la disputa fue siempre si la educación es un derecho o un servicio, es decir, si es para todos o es para pocos, el gobierno claramente está al lado del servicio y los docentes al lado de los derechos. ¿Una idea, Julián? El país que queremos depende de lo que hagamos nosotros. 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 Ahí veo a don Roberto Di Sandro y a Jorge Secutín. El tema será el 17 de octubre también, ¿no? Peronismo. No te vayas. Estás en Crónica Televisión. Gracias por todo.